Buenas, vamos a explicar sentidos 2. Hoy los tres últimos sentidos que nos faltaban explicar. Entonces, vamos a hablar, ¿no? Sustancias químicas, ¿qué sentidos lo captan? Ya habíamos hablado del sentido de la vista, del sentido, ¿no?, del tacto. Ahora vamos a hablar de los otros tres sentidos, algunas que captan sustancias químicas. La capacidad para sentir estímulos químicos solo es propia del gusto y olfato, muy importantes para evitar sustancias tóxicas. Con el oído puedo también reconocer todo tipo de sonidos, como también ruidos peligrosos y el equilibrio. Por ejemplo, la pérdida de olfato puede hacernos inhalar un gas tóxico, o la pérdida de la audición evita que reconozcamos el ruido de un automóvil. Por tanto, podemos sentir el ambiente y hacer los ajustes necesarios para sobrevivir en nuestro medio. La audición. La audición es el sentido que nos permite reconocer sonidos. El órgano de este es el oído. Para oír los sonidos son captados por el pabellón de la oreja, luego pasan por el conducto auditivo externo y llegan al tímpano. Cuando este vibra, mueve una cadena de huesecillos que lleva la vibración hacia el caracol. Dentro del caracol, las vibraciones se transforman en impulsos nerviosos que son transmitidos en el cerebro por los nervios auditivos. Entonces, ¿cómo empieza esto? Mira, está sonando el timbre de recreo. Vienen las ondas que van vibrando, pasa por el oído externo, que es todo el pabellón que se muestra en tu oreja. Luego pasa por el conducto auditivo, retumba por el tímpano que se encuentra en el oído medio, conecta con los huesecitos y pasa por los conductos semiconduculares junto con el caracol que se conecta con quién, con el nervio auditivo y llega hasta el cerebro. Ahora, nuestro oído tiene tres partes grandes: oído externo, oído medio, oído interno. Oído externo es el pabellón auricular, todo lo que se nota donde tu orejita sobresale de tu rostro, en esa orejita, pabellón auricular donde pones el aretito, ¿no? El conducto auditivo, ¿no? Esa comunicación, ¿no?, por donde pasa el sonido. Oído medio, pertenece el tímpano, huesecillos, martillo, yunque y estribo. Luego, el oído interno está formado por caracol, nervio auditivo y canales semicirculares. El oído externo es por donde recibimos los sonidos, formado por la oreja conocida como pabellón auditivo. Está cubierta de pelos y cera. Luego vemos el oído medio. Está dentro de una cavidad excavada en los huesos del cráneo. En él se encuentra el tímpano conectado a tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Tímpano es una membrana. Bien, vamos con el oído interno. El oído interno formado por dos partes: caracol y conductos semicirculares. El caracol contiene un líquido y células que captan las vibraciones y las convierten en señales que se envían por el nervio acústico al cerebro. Los conductos semicirculares no participan en la audición, pero están comunicadas ¿con quién? Con el equilibrio. Están llenos de líquido y envían información de nuestra posición al cerebro. Vamos con el sentido del gusto, ¿no? Nuestro gusto. Nuestro gusto tiene como órgano a la lengua. Ese sentido químico mucho más simple que el olfato. Se distinguen 5 gustos primarios, que son agrio, dulce, amargo, salado y umami. Entonces vemos todo este órgano de la lengua. Cada color nos indica en qué parte se puede reconocer. Entonces, ¿y quién nos ayuda? Las papilas gustativas. Es así que con la punta de la lengua podemos reconocer el sabor dulce. Y por siguiente, a los lados laterales, el lateral media hacia adelante, salado. Luego de color verde, el color ácido es lo que reconoce. Luego la parte final, el color, ¿no?, de color medio azulado, es el amargo. El sabor umami, conocido como el quinto sabor, ¿no? Fue introducido por científicos japoneses y se describe como delicioso, sabroso. El sentido del gusto nos permite reconocer sabores a través de las papilas gustativas que se agrupan para captar sabores. Ahora, el olfato. El olfato es el sentido encargado de detectar y procesar olores, ¿no? En esa imagen estamos viendo una persona en la cual está sintiendo sustancias aromáticas de la flor,
que van a entrar por la cavidad nasal y tienen neuronas olfativas, ¿por dónde? Por la nariz, que se conecta con el bulbo olfatorio y que llega al sistema límbico del cerebro y reconoce el olor. Bien, el ser humano es capaz de detectar 10.000 olores diferentes con la intervención del cerebro en nuestro sentido más sensible, y hace, por ejemplo, que un bebé pueda reconocer a su madre. Sin embargo, no dependemos de este sentido para buscar alimentos, hallar pareja, protegernos del enemigo, como lo hace la mayoría de animales, ¿no? Nosotros no nos basamos en el olfato. Entonces aquí estamos viendo, ¿no?, que todo empieza con nuestra fosa nasal, ¿no?, que viene la mucosa nasal, y la altura es justamente la altura de la pituitaria amarilla, se conecta con el nervio olfativo para percibir el olor, ¿no? Ahora, el órgano del olfato es la nariz, presenta las siguientes partes, dos partes importantes, que son las fosas nasales, son dos conductos por donde ingresa el aire a nuestro cuerpo. Están protegidos por los pelos nasales, que evitan que el polvo o cuerpos extraños ingresen a la nariz y la dañen, ¿no? ¿Cómo hacen con eso? Los pelos se lo perciben, junto con el moco lo retienen y ya no nos hace daño. Pero es necesario que por ahí pasen los olores de todas maneras. La pituitaria amarilla es una membrana que posee células con cilios que se encargan de percibir los olores y enviar la sensación al cerebro a través del nervio olfatorio. Los olores que se desprenden en los cuerpos aromáticos impresionan a las células de la mucosa. Pues en esta imagen estamos viendo las partes, ¿no? Entonces ahí está una parte no interna, ¿no?, justo a la altura de la parte superior o techo de la fosa nasal. Vemos ahí, ¿no? ¿Quién, profesora? Vemos el bulbo olfatorio y el epitelio olfatorio, los olores, ¿no?, sustancias químicas que van a ser transmitidas por el epitelio olfatorio y que se conecta con los nervios olfatorios a través de la lámina cribosa para percibir, ¿no?, los olores. Cuidados de los sentidos. El sentido del oído limpia. ¿Qué debemos hacer para mantener bien nuestros oídos? Debo limpiar mi oído con hisopo especial, no meterme cualquier cosa. Jamás con palitos o lápices, porque puedo perforar la membrana del tímpano y ya después no voy a poder escuchar bien o dejarnos sordos para siempre. Evitar el ruido muy fuerte, pues también puede romper el tímpano con esa vibración enorme, ¿no? Ahora, lava tus orejas todos los días para evitar infecciones del oído. Acude inmediatamente al médico otorrinolaringólogo si sientes algún malestar y dolor en el oído. Cuidado del sentido del gusto. Debes comer los alimentos a una temperatura normal, ni muy frío ni muy caliente, porque también se dañan los nervios, ¿no?, y las papilas gustativas. Ahora, los alimentos deben tener pocos condimentos o sustancias irritantes como el ají, porque hacen daño también al paladar. Poco, ¿no? Debes evitar introducir objetos cortantes o puntiagudos en la boca, ¿no? Tú te puedes dañar. No lleves los dedos sucios a la boca, porque puedes transportar microbios, te pueden salir honguitos o granitos aquí en exceso. Mantén la boca limpia, hay que cepillarte los dientes y al levantarse, al acostarse después de cada comida, para que nuestro sentido del gusto no percibamos otras cosas, ¿no? Bien, vamos a retroalimentar. El sentido de la audición tiene como órgano al oído, ¿no?, la orejita, en este caso el oído. Está tres secciones: oído externo, medio e interno. Puede captar 5 sabores básicos, como es dulce, salado, ácido, amargo y el umami. El oído medio tiene, ¿qué cosa? El tímpano y los huesecillos. ¿Qué huesecillos, mis? Yunque, estribo y martillo. Las papilas gustativas que captan sabores y la pituitaria amarilla capta olores. Vamos a hablar del otorrinolaringólogo. Este médico conocido como otorrino, especialista en la prevención del diagnóstico y de enfermedades de oído, nariz y boca. Dado que estos órganos están muy vinculados entre sí, fácilmente quedan comprometidos con el mismo proceso. Es por eso que si alguien se daña el olfato, no puede sentir muy bien el sabor, porque el sabor también nos ayuda a captar. Porque eres cuando una persona se resfría, se le tapan los oídos. Porque eres que cuando nuestros sentidos están vinculados. ¿En qué época del año crees que el otorrinolaringólogo recibe más pacientes? Bueno, en invierno es porque la gripe, ¿no? El oído capta sonidos a través de ondas sonoras. Estas son captadas por el pabellón auricular, completa recorrido de las ondas sonoras. Entonces, todo empieza, ¿no? ¿Por dónde empieza? Vamos a empezar por el conducto auditivo. El conducto auditivo, una vez que entra a la oreja, pasa el conducto auditivo.
El conducto auditivo después nos pasa al tímpano. Este se conecta con yunque y martillo. Y luego pasa al estribo caracol y llega al nervio auditivo. Y eso se va al cerebro. ¿Listo? Ahora, el quinto sabor, ¿cómo se llama? Umami, fueron dados por científicos japoneses. Para captar los sabores, la lengua presenta, ¿qué cosa? Papilas gustativas. El otorrino es especialista en las siguientes partes del cuerpo. ¿Cuál no es? ¿Qué cosa era? Era oído, nariz, boca. Y entonces, tímpano también, porque está parte del oído. Entonces, ¿quién no podría ver para nada el globo ocular? En la punta de la lengua se capta el sabor dulce. La pituitaria amarilla pertenece al sentido de quién? Del olfato. Con él tenemos los olores. Órgano del sentido del olfato, la nariz. El sentido del olfato detecta los olores. El sentido más sensible de todos, ¿quién sería? El olfato. A los lados de la lengua se encuentran los sabores. Salado, ¿no? ¿Y qué más sería? El agrio. Es un gusto recientemente introducido por científicos japoneses, el umami. Bien, chicos, eso es